¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Viernes de Literarte, bienvenidos chicos, bienvenidos oyentes, ¿cómo les va? Como todos los viernes a partir de las 15, un espacio radial con muchísima literatura, autores, narrativas, poesías, ensayos. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien. Maravillado. Con el cuento de hoy realmente maravillado. Sí, porque hay una mujer. Sí, hay mujer y tiene eso que me gusta a mí, que la aventura empieza en un lugar ordinario, en la vida común, en algo cotidiano. ¿Sí? Bien, pero para todos los oyentes que todavía no nos están escuchando, les tenemos que decir que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además, Gastón, tenemos la fanpage de Facebook, que es Lectores 3.0. Ahí nos encuentran y pueden opinar, nos pueden dar su visión del cuento, nos pueden recomendar algo. ¿A dónde los llevó una vez que lo leyeron? ¿A qué otro lugar los llevó a esto? Por supuesto, y también decirles que bueno, es imprescindible que también a la par de abrir la pestaña de la radio, puedan abrir la pestaña del Facebook, darle me gusta a la fanpage, porque allí vamos subiendo las placas, vamos haciendo un hilo conductor de lo que va sucediendo en el programa y por supuesto las consignas para ganarse los libros que nos ha donado San Luis Libro. Sí, tan generosamente. Bueno, y nuestro mail lectores@sanluis.edu.ar, y también saludamos al Club de Lectores, ¿sí? Para todos los que quieran participar, que puedan conversar, criticar y conocer la literatura que se está leyendo en el concurso, tienen que entrar en www.meta.lectura.sanluis.edu.ar. Saludamos a todos los habitantes de la provincia de San Luis, a ustedes, a los oyentes, a todos los del país por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, hoy ¿qué vamos a presentar, Alberto? Bueno, hoy vamos a presentar a una autora norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Margaret Millar, que podemos relacionarla rápidamente con quien fue su marido, que fue Ross Macdonald, autor que trabajamos hace un... Perdón, recordame el título que leímos de Ross Macdonald. De Ross Macdonald leímos Azul Medianoche. Ross Macdonald, un novelista policial con el famoso Lew Archer como protagonista, el detective Lew Archer. Y la mujer de Ross Macdonald es esta curiosa escritora Margaret Millar, de la misma talla que él, digamos, no era la mujer de él, sino que era una autora con todas las letras, que también se desplegó en el mundo policial, pero un policial, hoy vamos a descubrirlo un poco más a lo largo del programa, un policial distinto. No el típico policial negro norteamericano de detectives y de oscuridades, sino otro tipo de oscuridades en tal caso. Bien. Y el cuento de hoy, La pareja de la casa de al lado, es el título, como habíamos anunciado la semana anterior. Y bueno, ahí empezamos. Dale. Leyendo. Dale. La verdad es que nadie puede comprender, pero a veces te aproximas mucho, Sanz. Muchísimo. Se ruborizó como un muchacho. Soy torpe para expresar mis emociones, pero quería darte las gracias antes de que nos marchemos y decir lo mucho que Alma y yo hemos disfrutado de tu compañía. Es una despedida, ¿no? Eso me suena a despedida.
Acá ya aparece uno de los personajes de la autora, que es Sands, ¿no? ¿Quién es Sands? Bueno, y el que habla que es Charles, ¿no? El amigo, el vecino. Que se está despidiendo. Está bueno esto porque se está despidiendo porque piensa hacer ese viaje para escaparse de esta situación traumática en la que se encuentra por la trampa que le están tendiendo, y finalmente este diálogo cobra sentido al final. Claro. Por lo que ya sabemos. Pero un poquito, empiecen de vuelta, vamos. Vamos a contar, que cuente Gastón el argumento. Un poquito, porque estas cosas a mí me gusta que la gente la lea, porque el final es interesante. Sands, como les decía, es el personaje que la autora Margaret Millar tiene y que continúa a lo largo de un par de novelas, y es el protagonista de este cuentito corto, si se quiere, que se llama la pareja de la casa de al lado, donde declara que en casa contigua vive una pareja que son Charles y Alma Rachman, ¿no? ¿Está bien pronunciado? Sí. Charles y Alma Rachman. Y le dice que el tema de las casas contiguas fue accidental, pero se hicieron vecinos por voluntad propia. Y esto habla un poco de la relación que va a tener Sands con la pareja, una relación muy cercana, de largas noches de tertulias, de tragos, y de irse conociendo mutuamente. Hasta acá todo se desarrolla perfecto, belleza americana, nos encanta todo, trago de por medio, charlas policiales de sus viejas experiencias de Sands. Ocio, comodidad económica, ningún... Nada. Él es un detective, Sands, el protagonista, es un detective retirado, jubilado, con un buen pasar. Nada que sea... tiene su fortuna. Sí, Charles es rico también. Nada que sacuda un poco el relato. Hasta, y acá algo que suelen usar los autores, agosto. ¿Qué pasó en agosto, durante la noche, con la ventana abierta? Este es un detalle que a mí me interesó mucho. Dice que entra por la ventana de la casa de Sands, del estudio de Sands, el aroma a jazmín y los llantos de una mujer. Una mujer que podría haber discutido con su esposo. Su alma de detective, su alma de ex policía lo hace salir de la casa, y ahí se da cuenta que quien está llorando es Alma. Inmediatamente se le acerca a Charles y le explica un poco la situación, que no sabe qué es lo que le está pasando a Alma y que ver si lo puede ayudar. Sands es muy precavido, pero bueno, accede a ayudar, y no es de mucha ayuda porque Alma está desconsolada, sin ninguna explicación, los abandona, se va a la habitación y sigue llorando. Realmente la encuentra destrozada. Entre los dos amigos, entre Charles y el detective, acuerdan en llamar al médico. ¿Sí? El médico llega. ¿Quién es este médico? El médico es el cuarto personaje, que se llama George Tracy. ¿Sí? Que acá sería como el cuarto en discordia, que hasta el momento uno lo recibe y dice, bueno, totalmente apacible, con tiempo para atender. ¿Qué especialidad tiene el hombre? Era oftalmólogo. Era lo único que consiguieron a esa hora. No, médico clínico general. Era muy tarde, era una noche muy tarde, y lo único, hay un oftalmólogo, Alma, y ya que está llorando, era médico general, que estaba muy apacible y muy tranquilo, ¿sí? Cuando llegó a la casa, no venía a atender una emergencia, y el esposo se pone ansioso, lo manda para arriba, bueno, va y lo atiende. Inmediatamente baja con otra predisposición, ¿sí? Baja rápido, baja apurado, y le recuerda a la pasada, como quien no quiere la cosa, le dice a Charles, el esposo de Alma, mañana, cuando vayas a hacerte las radiografías, ¿sí? Hay neurólogos en mi clínica y vamos a hacer que Alma la vean, quédate tranquilo, que no pasa nada, es una mujer joven, un poco de tranquilidad. Cuando le dice sobre las radiografías, ella dice, no, yo no. ¿Qué radiografía? Ah, ¿no te dijo, Alma? Si vos tenías que tomar un medicamento, en la época había que tomar algo para sacarse una radiografía. Pucha madre, no te dijo nada, Alma. Y ahí el alma de detective de Sands, la perspicacia de Sands, lo hace sospechar. Dos cosas. Primero, el cambio de actitud del médico en la entrada y en la salida, y otra en la elección de palabras, ¿sí? Y eso lo deja ahí como tiritando, digamos, ¿dónde está la unión entre el olvido
de Charles o de Alma de ir a sacarse una radiografía y este golpe de histeria que le dio a Alma. Él considera que ahí hay algún nexo. Charles parece que se dio cuenta cuál era el nexo. Se retira Sanz y pasa el tiempo. La relación se enfría automáticamente. Un mes más tarde ya se saludaban de lejos y solamente el único tema de conversación que tenían como buenos vecinos era sobre el clima. Algo que produjo, y estaban siempre juntos. Un día se encuentra Sanz en la farmacia a Alma y entre medio de charlas triviales ella inventa una excusa para despedirse que Charles la estaba esperando. Y Sanz sabía perfectamente que esto era una mentira y que era una excusa. Y fíjense, el observador del detective dice que, a pesar de que la excusa es me voy porque me están esperando, su retirada fue muy apacible y sin ningún apuro. El detective sigue juntando pistas alrededor de qué pasó esa noche, de por qué hubo una diferencia en la actitud del médico y por qué el enfriamiento en la relación. Sin culpar a nadie, simplemente buscando eso de detective de ver qué pasó. Cuando llega a la casa, efectivamente, Charles lo estaba esperando y ahí viene el diálogo que leíste, Natalia, maravillosamente, donde le dice, bueno, fue muy lindo conocerte, pero nos despedimos, nos tenemos que ir. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. Alma era una mujer más joven que Charles y nos vamos. Y Sanz ahí ya no le termina de cerrar la situación e inmediatamente empieza a hacer una investigación sobre esas famosas radiografías que se tenía que hacer Charles en determinada fecha que correspondía. Cuando logra el dato, ¿lo decimos al dato o no? Sí, o que la gente todo, lo lea. No, con todo lo que contaste, Bueno, anda al final. Vamos al final. Logra el dato y resulta que ya no se tenía que hacer nada una radiografía. Y ahí viene la imagen muy fea en la cabeza que Margaret Millar realmente lo muestra, por eso quería que lo leyeran, maravilloso cómo lo muestra, la imagen de perturbadora entre medio de esa relación tan hermosa y tan apacible que veía el detective en la pareja, le viene algo muy truculento, ¿sí? Se va a hablar con el médico y se esconde, y esta es una imagen muy linda de detectives, se esconde detrás, en la sala de espera, se esconde detrás de una revista y cuando se abre la puerta del consultorio ve que sale, ¿quién sale del consultorio? Alma. Y ya la imagen empieza, esa imagen truculenta empieza a tomar más fuerza. Lo interpela al médico, entran al consultorio y ahí ya en una encerrona, digamos, de retórica, de dialéctica, de hablar como policía tratando de pescar, el doctor se entrega y le dice, bueno, sí, mire, tiene razón, esto formaba todo parte de un plan para que Charles creyera que estaba enfermo y se suicidara porque Alma y yo hace un año que somos amantes. Charles era un hombre muy poderoso, a pesar del arrepentimiento del médico, dice, no, me va a destruir económicamente, yo no puedo. Ya le dije a Alma que vaya para atrás con el plan, pero ella no quiere, se va a seguir adelante. Sanz lo convence de que tiene que hacer lo correcto, que siempre es, como dijo Martin Luther King, siempre es un buen momento para hacer lo correcto, y lo lleva a la casa de lo arrastra, esa es la imagen que nos da Millar, que lo arrastra a la casa de la pareja para que desentrañe ese entuerto, ese, ¿cómo se diría? Ese entramado, esa trampa. Sí, enfrentarlo con el quilombo, que resuelve. Claro, mirá, andá y decir la verdad de lo que está pasando, porque ya no le creía al médico Charles, ¿sí? Solamente Alma era quien lo podía convencer. ¿Y? Cuando llega a la casa, entre medio de estos azares de jazmín y pájaros que cantan, no responde nadie. Era un día hermoso para irse de viaje y pasear, pero el auto estaba en el garage. Entonces Sanz, con su olfato detective, entra a la casa y encuentra una carta que es fabulosa, y si me permiten voy a leer un pedacito
si me dejan un pedacito cortito para no errarle, porque ahí es donde Millard realmente hace una descripción. Después contá que encuentran además de la carta, ¿no? Claro, para el final no nos olvidemos de qué es. La carta dice: querido George, o sea, Charles, el esposo, le escribe al médico: has hecho cuanto has podido para engañarme, pero sé la verdad por medio de Alma. Ella jamás podría ocultarme nada, pues estamos demasiado unidos. Esta es la salida más fácil. Siento tener que llevarme a Alma conmigo, pero ella me ha dicho innumerables veces que no podría vivir sin mí. No puedo dejarla atrás para que me llore. Piensa en nosotros de vez en cuando y procura no juzgarme con demasiada severidad. Firma Charles Rachman. Sands toma esta nota, va hasta una sala y encuentra los dos cuerpos abrazados y muertos y tendidos. Wow. En ese momento entra el médico y se termina el cuento. Se termina el cuento y se nos termina el bloque, chicos. Sí, perdón, pero no encontré una forma más me sencilla. Gustó el texto, una extensión de cuántas páginas tiene para el lector que todavía no lo lee. 5. ¿El qué? Las páginas. Me fueron como 5 a mí, pero realmente puede ser más. Sí. ¿Qué? No, la página tiene como 20 páginas. 20 páginas, Sí, fue sí. re cortito. No, porque es muy pero estuvo atractivo, bueno. muy atractivo de leer, pero Y muy atractivo de escuchar también. Que un poco es lo que pasa en la historia de la pareja de la casa al lado. ¿En qué época fue escrito, Alberto? No se sabe bien. cuento? Yo voy a contestar porque Alberto está con un problema tecnológico. No, estoy. Ah, está, yo por No, esto, listo. el inspector Sands, es un ex inspector retirado, pero es un personaje que ha utilizado en novelas anteriores, Margaret Millard, en los años 40, así que estimamos, no pude rastrear la fecha, estimamos que este cuento fue escrito en los años 50. Inclusive después va a tener otro detective, Margaret Millard, pero digamos, este detective, acá en carácter de ex detective, estimo que los años 50, mediados fines de los 50. Bien, ¿y el género? El género es un género policial psicológico muy típico de Margaret Millard, donde, como bien describió Gastón en el argumento, la normalidad de la vida, de la hermosa, dicho entre comillas, vida americana, en un momento se cuela una oscuridad que no estábamos viendo, pero que está ahí, y eso es lo que desata todo. Y una cosa más que me hizo acordar a algo del cuento de Poe de la semana pasada, esta intriga que motiva al ex inspector Sands de entrar a la aventura, es un poco lo que hablábamos del narrador de Poe que entra a la aventura para perseguir al hombre de la multitud. Es decir, si no hay un entrar en la aventura del protagonista, no hay cuento. Es decir, si la vida normal que vemos por una ventana, el llanto de la mujer que escuchamos, o el hombre que nos llama la atención a través de la ventana de un bar, no lo seguimos, no entramos en la aventura, no hay narración posible. El relato, la literatura se crea a partir de esa inquietud que hace entrar a la aventura al protagonista y meterse entre comillas, en un lío, porque el ex inspector se podía haber quedado callado, apagar la luz, a dormir, y la vida seguía, estos se iban de viaje o no, se suicidaban o no, y todo, y él permanecía. Pero este interés, por supuesto, con una motivación humana, sincera y empática con la pareja, sobre todo con su amigo, es lo que mueve a que haya libro, cuento, película, poema, obra de teatro, lo que sea. Es decir, imagínense una película si en la primera escena el protagonista no toma la decisión de entrar a resolver ese problema que está planteado. Se va de viaje, se escapa, se termina la película, no tiene ningún sentido. En general hay esta idea de entrar a la aventura. En el otro bloque vamos a hablar un poco sobre el conflicto y cómo es llevado adelante. Sí. Les pedimos a los oyentes que nos sigan en la fanpage de Lectores 3.0, nos escriban también al perfil y por supuesto nos sigan escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a la pausa con la música del Pola Tarasconi y ya volvemos con el segundo bloque.
ficción, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Segundo bloque y nos seguimos escuchando con todos los oyentes que están detrás. Muchas gracias por los saluditos, muchas gracias por los comentarios y decirles que nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Bueno, nos sumergimos un poco en las profundidades de este cuento. Hay para sumergirse. Para mí es tan hermoso como está escrito. Es una historia de que, insisto, Está adornada con un montón de flores alrededor y en el medio está esta historia bastante heavy, ¿no? Sí, truculenta. En el medio de la, como vos decís, en el medio de la belleza, y como dice Alberto, en la belleza americana encontramos una historia truculenta. Bueno, hay una cosa muy típica del cuento, en este caso, pero básicamente de la novelística de Margaret Millar, que tiene que ver con estas oscuridades que subyacen en todas las personas, en todas las familias, en todas las parejas, en todas las relaciones. ¿Ella buscaba eso? Sí, ella veía en todos los relatos que he tenido la oportunidad de leer de esta autora, que recomiendo, ahora voy a enumerar un poco, pero quiero terminar con esta idea. Hay un interés en mostrarnos el lado B de las personas, digamos. Todos tenemos oscuridades, tenemos miserias, y eso cuando no se ve no es porque no esté, sí, entiendo o interpreto su literatura, sino porque la superficie nos muestra algo un poco más angelical o algo un poco más deseable o acorde con el modelo de vida norteamericano, pero atrás de eso hay intereses, hay amores ocultos, hay cosas inconfesables, hay oscuridades varias, profundidades varias, sobre las que trabaja esta autora de una manera muy particular, y creo que es una de sus grandes virtudes como artista. Sí, yo sabía, y lo que me he informado, porque me llegó de esta autora por primera vez, y lo que sí tenía, lo que me informé, es que durante los años 50 y 60 uno de sus temas era sobre el aborto y sobre la homosexualidad, así que ya ahí tenía la impresión de que se encargaba un poco de los temas, si se quiere, outsider o el lado B de la sociedad. Si estamos hablando del año 50, 60. Bien. Sí. ¿Y qué pudiste leer de eso? No, me he informado. Me informé porque digo, ¿quién es esta autora? Sabía que después lo vamos a desarrollar más adelante en otro bloque. Era esposa de. Bien. ¿Sí? Era lo único que sabía. Entonces me investigué, y uno de los temas que parece ser eran estos dos que se encargaba. Pero no sabía que siempre lo hacía por un lado oscuro. Por ahí uno puede encarar la homosexualidad desde otro lugar, ¿no? No, hay una apertura. Bueno, en general siempre nos sorprendemos cuando leemos. El otro día surgió un cruce en el programa, en el Club de Lectores, a propósito de Chekhov, un escritor ruso que era el cuento de la semana del concurso de Metalectores. Un cuento que se llama En la oscuridad, que estuvimos trabajando en el concurso y lo seguimos discutiendo en el club. Un escritor ruso de finales del siglo XIX. Y cómo llama la atención cómo determinados autores se adelantan. Margaret Millar es un caso, a propósito de lo que dice Gastón, pero en otros temas también. Cómo se adelantan y se nos vuelven actuales ahora. Qué tan a destiempos uno supone estarían en su época. Pasa mucho con Hitchcock en el cine, ¿no? Que trata el tema abiertamente de la homosexualidad en el año 48 en Estados Unidos. Pero con una naturalidad que hoy a veces uno no se anima a tratarlo de esa manera. ¿Cómo hacían estas personas para dirigirse a los espectadores, lectores, contempladores de su presente? Porque ellos venden en el momento, no están vendidos para el futuro, sino, y a la vez tener esta capacidad de anticiparse, y que también esto puede encontrarse como un origen de la discusión o el debate de tal tema 50, 60 o 70 años después. Este cuento tiene 70 años, 60 años por lo menos. La expresión artística siempre y en general tiene un receptor. ¿Sí? Hay alguien al cual
debe recibir el mensaje. Ahora, el artista, y en el caso de Hitchcock sé que no, pero en el caso, vamos a ir a Millard, que es lo que no tiene hoy, estaría pensando en su receptor cuando escribía sobre la homosexualidad, cuando escribía sobre el aborto, cuando escribía algo truculento en el medio de una pareja hermosa. Estaría pensando en eso. Yo creo que todo esto lo estoy absolutamente convencido. Todo artista escribe, pinta, esculpe o filma, no importa, ¿qué hace? Actúa como artista para su época. Sí, es el receptor en el que piensa, es el receptor de su época. Más allá de que sienta que tiene en la mano algo profundo que después puede explotar. Pero se en me el imagina futuro. del otro lado, o es tengo esto para decir y bueno, no importa el receptor. No, me parece que no. Que no, no es algo que controla o que dice no. No lo tiene en cuenta. No, a ver, no. Está bien lo que ustedes dicen. Es verdad que no va a dejar de decir algo que quiere decir porque crea que no va a tener recepción. Pero, no lo sé. pero yo no lo sé. Pero yo no creo que no hay ningún escritor que cuando escribe y publica no quiera vender sus libros. Ni ningún director de cine que haga una película y no quiera vender entradas. Eso no existe. Digamos. Eso es un mito. Perdón, la palabra mito es otra cosa. Es una falsedad que no tiene razón de ser. En tal caso, a veces hay desafíos que uno se plantea arriesgando a que el público le dé la espalda porque quizá no esté a la altura de discutir esa cuestión. Pero no es que busca aislarse y decir, bueno, lo que el público piensa, lo que el público lee no me importa y yo voy por acá. Eso es algo muy, muy fantasioso, muy romántico y ni siquiera los románticos lo hacían. No sé si entiendo lo que quiero decir. Sí, yo entiendo, lo entiendo perfectamente y estoy buscándole una vuelta que por ahí no la tiene, digamos. Esto de tengo la necesidad de expresarme y no importa el receptor, digamos, en la forma llana y básica. Era ver si yo voy a ir más allá con esta idea. Yo creo que el artista es tal en tanto que se destaca en su época y en su comunidad porque tiene la capacidad para ver algo y para expresar algo que el común de la gente no tiene, porque si todos tendrían la misma expresión existirían los artistas y los no artistas, pero a la vez tiene como un deber casi épico de representar a la comunidad. Es decir, si él es justamente aquel que puede expresar, que tiene una capacidad, un talento superior de la media de la comunidad, tiene en algún punto que representar a esa comunidad. Tiene que esperar o desear una repercusión en esa comunidad. Si no entramos en el proceso del individualismo que describíamos la semana pasada cuando hablábamos de Poe. Es decir, en esta cosa de la discontinuidad. Si una persona se siente capaz y dice, no, para acá lo que está pasando la gente no lo ve, pero me parece que lo que está pasando y lo que viene es esta cuestión, pongámosla en la mesa, espera que la gente que no la ve, a partir de la obra, empiece a verlo. Está bien. Es decir, hay una responsabilidad, no le estoy diciendo al artista que tiene que decir lo que la gente dice, no estoy diciendo que el circo de la televisión, ¿no? Que hay que hacer lo que la gente quiere ver para que tenga rating. No, hablamos de arte. Hablamos de arte. En el arte me parece que hay un deber comunitario que debe asumir el artista. Comunitario no quiere decir universal de 6.000 millones de espectadores, pero comunitario desde algún lugar habla. Ese lugar es un lugar más allá de la persona, es un lugar de dos o más, no puede ser un lugar este concepto de la Torre de Marfil, ¿no? Yo me voy a la Torre de Marfil, total yo hago lo que quiero, tengo la herencia ahí en el banco y escribo lo que quiero y todo eso creo que está en el límite de ser o no ser arte, porque es catarsis. Es catarsis, sí, y la catarsis no es necesariamente arte, puede serlo o no. No, puede ser un ataque de histeria. Claro, yo creo que hay un deber comunitario en el artista. Hay un deber comunitario que no tiene que ver con ser norteamericano, o ser argentino, o ser católico, o ser musulmán, o ser de la nueva ola o de la vieja ola, o ser rockero o ser tanguero. Tiene que ver con la comunidad que uno sea capaz de construir, y la comunidad imaginaria, que uno sepa capaz, que uno pueda ensanchar lo más posible abajo de uno, que crea que puede sentirse representada por lo que uno hace. Lo que uno no tiene que hacer es hacerlo por uno. Como no, yo pienso esto, ¿qué me importa? Tantos locos, son todos unos tarados en la comunidad. No creo que haya un buen artista que piense así. Alberto, en esta obra, ¿quiénes son los tarados? ¿Quiénes son? Vos, yo. No, en esta obra, ¿no? Perdón, pero en la obra.
En la obra. Hay un tarado en la obra. En la obra tenemos, lo quieren tratar como tarado al pobre Charles. No. Y lo tratan como tarado un tiempo hasta que se entera y reacciona. Inocente. ¿Qué se entiende por tarado? A ver. No, digo, no, está bien, no, lo quieren hacer pasar por loco, sí. No, eso sí, pero digo, lo toman como tarado en cuanto a este año de amantes ocultos de él, a eso me refería, no a la cuestión médica. Uh-huh. Pero bueno, son 4 personajes, como dijo Gastón, bastante sencillos y bastante claros. El ex policía que entra en la aventura curioseando por la ventana otra vez la ventana indiscreta, ¿no? Parece como... Hitchcock nos habló para que entendamos muchas cosas. Muy curioso este inspector retirado, ¿no? Sí, en este cuento sí, porque lleva una vida muy apacible y sin embargo su cabeza evidentemente sigue funcionando como en las mejores épocas. Al final de su obra, los años 80, esta gran escritora que es Margaret Millar inventó un detective que se llama Tom Aragon, que participa de 3 novelas, una que recomiendo, que la tengo grabada como una de las mejores cosas que leí últimamente, se llama Pregunta por mí mañana. Y el detective en general es alguien que entra en la aventura, que soluciona el entuerto, digamos, policial, pero que no está contaminado, como que no tiene una parte oscura, ya es oscuro, ya se presenta, un poco como Lew Archer, pero de otra manera. No es que se hace el bueno y después le descubrimos que en realidad estaba enamorado de su hija o del primo o de no sé qué, o tenía un negocio con no sé quién y quería matar a sino que es una persona que se nos presenta como es y ya es irregular, ya es una persona mediocre, ya es una persona con sus limitaciones, ya es una persona viciosa, ya es una persona, es decir, el detective en general, con Sanz lo podemos aplicar, es una persona, en este caso curiosa, solitaria, que lee, que trasnocha, que la única actividad, digamos, social o de ocio que tiene es ir a visitar al vecino cada tanto y jugar un poco a las cartas o tomar algo o tener largas conversaciones de anécdotas de otros tiempos, pero no tiene una vida propia así sustancial, por lo menos lo que nos cuenta Margaret Millar en el cuento. Más interesante que la vida de Alma y de Racha, me parece que no. No. Pero es una característica del policial negro, ¿no? El detective abocado a su profesión y todo, hasta su aspecto físico y toda su vida social está alrededor de su profesión, y esa profesión también cruzada por una cuestión económica que no le permite ni siquiera tener una pareja estable. Me parece que es una cuestión, junto con el jazz, con el tabaco y a veces el ajedrez, es una cuestión del policial negro. Sí, y aparte son personajes que ya están presentados como turbios o como oscuros porque están atravesados por toda la historia que les tocó vivir, viendo todos los casos que fueron resolviendo y conviviendo con los personajillos que les tocó convivir. Y es muy interesante el policial negro argentino, ¿sí? Es interesante cómo cruza las fuerzas policiales civiles, cómo actúan, pero es un tema para otro caso. Natalia, perdón, te interrumpí. No, sí, es un personaje oscuro que está adornado de un montón de cosas americanas, como el vestido, la silueta de esta mujer, ¿no? La simpatía o... Bueno, después la locura con la que... Bueno, pero todo eso oculta... En el caso de Sanz, no. Sanz es ese solitario hombre. Sí. Como que el detective se presenta completo y los otros 3 personajes se presentan parciales. Claro. Todo lo que parece una completud al principio en realidad esconde otra cosa. Tanto esa juventud de Alma tejiendo como una avejentada precipitada, es decir, una persona que tiene por ahí 20 y pico de años pero que actúa como si tuviera 40 o no sé. Y él... Charles mostrado como un hombre feliz y libre de sí y con toda la libertad y la iniciativa, y después vemos lo que es. Y el médico lo mismo, que viene como un médico que socorre a una familia amiga en mitad de la noche y viene sin problema con su maletín a atender con viene todo un amigo que da la casualidad que es médico. No, bueno, pero digo que viene con toda su ética profesional, con toda su seriedad y después vemos que en realidad no es... Como que cada uno esconde una mitad que no vemos en la presentación. En detective en general, aunque este caso es un ex detective, pero entra en las generales de la ley, el detective está presentado casi completo.
Lo que falta es la inquietud y el movimiento a actuar, que eso va a aparecer cuando vea la primera cosa sospechosa, que en general la ven los detectives, porque nosotros, cualquiera de nosotros tres, si vemos esta confusión del turno del lunes o del 1 de septiembre, todo lo dejamos pasar y seguíamos. Sí. Bueno, mañana nos juntamos a comer, sí, no, bueno, chao, hasta mañana. Él ve pone algo, detalles. Él ve algo que los demás no ven. En la frase que usa, es una mujer joven, tranquilo hombre. En eso, esa pequeña frase, él encuentra que hay algo disonante y en el hecho de venir relajado y se va apurado. Bueno, y después los demás personajes, como dijimos, ya los describimos. El médico, bueno, lo describió bastante Gastón. Hacerlo uno por uno, como hacemos normalmente en todos los programas, me parece que ya están incluidos en lo que hablamos recién y sobre todo en la larga y precisa descripción de Gastón del argumento. Pero aparte no hay... No hay máscaras, no hay un trasfondo en los personajes, sí se presentan tal como están, más allá de esta pareja que en un momento nos damos cuenta que tienen otro lado, pero en sí como personajes, a medida que nos va presentando Sanz, ¿sí? Nos damos cuenta que es hasta donde da, hasta donde pueden. Hasta donde pueden, Sí. No es para mucho más. Sí es interesante, esto hablábamos ayer, Alberto, era el rol que cumple Sanz para desentrañar este acertijo, ¿sí? Es importante, no es importante, no hubiese pasado si él intervenía, si él estaba esa noche que llegó el médico. Esto que vos decías, bueno, escuché un ruido, una mujer llorando, cierro las ventanas y me acuesto a dormir, ya está, ya pasó. No, yo creo que hubiera pasado lo mismo, nada más que no nos lo hubiéramos enterado y no lo hubiéramos desentrañado de la manera que lo desentrañamos. Porque si sacamos al personaje de San y nos contamos a nosotros mismos la historia, hubiera sucedido lo mismo, hubiera terminado ese suicidio de la pareja, el suicidio de él con el asesinato de la pareja, con ellos abrazados y el médico en algún momento encontrándolos ese día, al otro día o a los 2 días, con la nota. Evidentemente, él no cambia la situación, no altera los hechos, pero hace que nosotros nos enteremos de los hechos de una forma que se nos vuelva atractiva y de eso se trata el arte, no solo del qué, sino sobre todo del cómo. Porque tranquilamente esto podría haber sido un relator, una voz omnisciente que lo sabe todo, claro. Sacamos a Sanz, ¿sí? Tampoco tiene sentido de que vaya, o sea, después uno leyendo el cuento piensa, no tiene sentido que hubiera ido a la clínica a buscarlo para que vaya y le cuente si ya estaban... No, lo que pasa es que la actitud al... es cierto, pero el hecho de que nosotros nos vayamos enterando así le da un carácter a todo esto que describimos en lo que va el segundo bloque, de oscuridades de los personajes o del subsuelo de esta vida moderna supuestamente apacible, le da un carácter muy fuerte a esta idea de que hay otra cosa abajo que siempre oculta esta supuesta felicidad. Si no lo hubiera descubierto San, lo hubiéramos visto en bruto. Es decir, lo hubiéramos visto como una infidelidad, una pareja que supuestamente se lleva bien, pero que en realidad no se lleva bien, y todas las parejas que uno le es infiel al otro, aparentemente no le es infiel, digamos. O sea, no hubiera sido ninguna novedad. Contado de esta manera, le da una cosa más negra, más sucia, que lo convierte en algo mucho más interesante literariamente, y aparte pone a un personaje que, bueno, recomiendo Las paredes oyen y Las puertas de hierro, que son las 2 novelas que escribió en el 43 y 45 respectivamente Margaret Millar, con Sanz como detective, no ex detective sino detective, y hay como una idea de continuar al personaje y de darle como un aire más a ese personaje en su función policial, digamos. Me parece que también eso a veces juegan los escritores y les resulta más fácil y se acomodan esto de que el marido de Millar, Ross MacDonald, escribía siempre en primera persona a partir del punto de vista de Lew Archer. Sí. Le resultaba cómodo, encontró ese camino, esa forma, y se hace como una marca de estilo y funciona y llega más cómodamente, dicho esto entre comillas, al lector. Bien. Bueno, ¿qué les parece si les preguntamos a los oyentes qué piensan acerca de este tipo de escritura? Si la pueden leer a Millar, sería muchísimo mejor para que puedan también entender un poco los comentarios del programa. Nos seguimos escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Nos vamos a la pausa y volvemos al tercer bloque con la pregunta de si es amor o no es amor. Ay, sí, eso. Esto es un crimen pasional. ¿Hay amor? Ahí no hay amor. El abrazo que él fuerza que le dé una vez muerta Alma, eso es un símbolo de amor. Hay más amor que lo que... No, vamos a charlar después. Vamos y a hay la otra pausa. California.
Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Volvemos al tercer bloque de este programa Literarte con el título elegido por Alberto y por muchos de los oyentes. Con los cosos de al lado. Con la pareja de la casa de al lado. ¿Sí? Es más lindo los cosos de al lado. Bueno, ¿es amor? ¿No es amor? Pregunta Alberto. ¿Vos estás...? No, ayer surgió una discusión que muy interesante con respecto al tema del suicidio, porque al final del cuento, después de la carta que leyó Gastón, hay una pequeña descripción en el último párrafo que dice: Sanz, después de leer la nota, ¿no? Sanz volvió a dejar la nota sobre la repisa, permaneció inmóvil, con el corazón traspasado por la definitiva astilla de la ironía. Antes de que Rahman utilizara el arma contra sí mismo, se había tendido en el suelo al lado de Alma y colocado amorosamente el brazo muerto alrededor de su cintura. Esto nos da a entender, bueno, que la mató y después se suicidó, y que entre esos dos actos se puso junto a ella y se produjo este abrazo. Yo creo que más allá de la utilización del término amorosamente, que no me parece menor, porque habría que ver la traducción, ¿no? Porque estamos leyendo en castellano y esto fue escrito en inglés. Pero ya hay una intención. Pero el hecho de dedicarle ese párrafo también subraya una intención de la autora de dar un punto de vista acerca de ese hecho. Yo lo que considero, no solamente considero que es amor trágico, que es una forma de amor, por ahí inhabitual o difícil de comprobar qué tan interesante puede ser, porque después de hacerla no se lo podemos contar a nadie, ni Charles y Alma nos pueden contar qué están sintiendo en este momento, pero lo veo como algo que hay una intención de, digamos, cuando aparecen este tipo de cosas que no nos gustan o que no son habituales o que nosotros no haríamos, mal hacemos en ponernos en el lugar, como dice, yo me suicidaría y me abrazaría una cosa, no, porque eso es hacer trampa, por eso seguro que uno no lo haría, si uno estaría leyendo el cuento. En realidad uno lo que tiene que hacer es ponerse en el lugar de esos personajes y ver la intención que el actor quiere trasladarle a esos personajes. No sé si me explico qué quiero decir. Por supuesto, si uno lo mira, para mí no, y para mí no, yo no manifestaría el amor de esa manera. Pero en este contexto, y dado el último párrafo que escribe Margaret Millar, ¿por qué lo escribe? Como podría evitar, porque si están los dos muertos y chao, entra el doctor y terminó. Y usar la palabra amorosamente. O sea, para vos amor. Para mí es amor, pero perdón. No es que para mí es amor, pero además de que es amor, hay una intención de Margaret Millar, que es lo que importa, que es lo que estamos analizando, no lo que pensamos nosotros, sino lo que creemos que piensa la autora. Además de que yo creo que es amor, creo que hay una intención de Margaret Millar de que pensemos. Pero este es el bloque para mí. ¿Entendés a dónde voy? Pero el para mí, ¿acerca de qué? Si es amor obra. O no es amor. Sí, es amor, indudablemente. No es amor. ¿Y qué es, Natalia? Si no es amor, tiene que ser algo. No, es una relación por el interés. O sea, Alma está con él, evidentemente, por la plata, es mucho más joven. Pero no está planteado así en el cuento, ¿eh? No está planteado. Vos fíjate que Alma le dice la verdad. Sí, le dice la verdad. Lo quiere a su manera, es decir, no, igualmente el acto de amor es el acto de Charles, no es de Alma. Pero Alma no es, le dice la verdad, podría haberle ocultado la verdad. El acto de amor matándola. No, por favor. Yo creo que es una forma. No. Hablamos, seamos un poco más abiertos. No seamos tan estructurados. Estamos haciendo abiertos. La forma hubiera sido, tal vez, bueno, me contaste esto, bueno. Andate con era una forma, indudablemente. Yo no niego esa forma. Yo creo que la que adoptó es una forma de amor porque se mató él también. No la mató. Digamos, una forma de posesión también, porque... Sí, el amor es posesión. El amor es una propiedad privada. Es una forma de ejercer un poder. Estamos en la hora de los programas del corazón, ¿no? Son las 3 de la tarde. Claro. Así que, por favor... Hay un poco de propiedad privada que se va confundiendo en la medida que uno se va relacionando, pero en la medida que uno va tomando conciencia también está a tiempo de decir, bueno, somos dos personas libres. Y somos individuos. Claro, pero eso es lo que Nati y yo decía al principio, ¿no? Cuando empezamos el bloque. Si uno lo juzga en función
lo que uno piensa, uno no va a hacer más que... No necesita el cuento. Es decir, esto es lo que vos pensabas antes del cuento. Sí. El cuento no es que tiene que cambiar tu manera de pensar para con vos, no, sino que tiene que, digamos, o lo que nos ocupa en tal caso es hablar de lo que nosotros pensamos del cuento. En el cuento creo que es amor. Fuera del cuento lo podemos discutir, pero en el cuento creo que Margaret Millar da como una forma de amor. Es decir, yo ayer decía cuando estábamos preparando esto, este tipo mata a su exmujer, mata a su mujer. ¿No? Mata a su mujer. A su mujer. Sí. Y después, ahí está el amor. Ponerse el brazo y suicidarse, eso es un acto de amor. Eso es un acto de amor. Porque es su alma. Sí. Bueno, ahí aparece un símbolo que se me había escapado. Sí. Pero yo creo que está a propósito puesto el nombre. Sí, indudablemente, ahora lo veo, no lo había visto. Sí. Pero digo, él podría haberla matado vengándose y seguir con su vida y después esconder el asesinato o entregarse, no importa. Él no hace eso. Él, una vez que la mata, hasta el hecho de matarla es fuerte, discutible. Creo que el 90% tenés más razón vos que yo. Una vez que ya la mató, lo que hace después es amor. Es amor. No, ustedes saben, yo tengo una. Yo tengo una. No, Nati no la puedo convencer. Bueno, no, es que es una mujer postmoderna y nadie está tratando de convencer a nadie, porque por eso llamamos a este bloque Para mí. ¿Sí? Para su alma. Y ahí, bueno, dice para su, o para mí, digamos, su alma, ahí donde, o su esposa, donde está marcada un poco la propiedad sobre el otro en nombre del amor. Y tenés cuidado aquí. Y acá te lo remarco, sos mía, sos mi alma. Bueno, pero ese grado de posesión también es una forma de amor. Es un amor enfermo, pero es amor. Es decir, es un amor enfermo, pero es amor. No es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué queremos limpiar a la palabra amor como si fuera algo que no existe, algo perfectamente puro y sagrado y redondito? No, obviamente tiene sus... Es amor enfermo, pero es amor. Ahí vamos, un poquito más. ¿Viste? La voy tirando. Sigue buscando argumentos. Yo tengo dos categorías. Vos no te jugás. Vos acá sos como el que conduce intrusos. Digamos. Claro, o sea, vos te tirás, generás el quilombo. Gracias por cumplirme mi sueño. Yo ayer lo comentaba, era amor trágico. Ajá, está dentro de la literatura clásica como Romeo y Julieta, y después mundanamente así el programa de 3 de la tarde, señorita argentina, caballero argentino, tengamos cuidado a quien le decimos no puedo vivir sin vos, ¿sí? Porque del otro lado puede ser interpretado como una posesión muy literal, muy literal, ¿viste? Muy literal. No podés vivir sin mí. Yo mira, bueno, entonces tengo una enfermedad terminal, venite conmigo, claro. Papi. Fíjense, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Gastón, contanos, porque para cerrar, pues ya estamos repasos de hora y vos tenías preparado esto de las parejas que me resulta muy interesante. Hoy me están cumpliendo un sueño, y esto de el amor, si era posesivo o no era posesivo, a mí lo que me llamó la atención fue de Millar y ¿cómo era? Ross McDonald eran pareja. Entonces dije, ahí me pareció que había un hilito para tirar. Dije, a ver, el arquitecto se casa con un arquitecto, el ingeniero se casa con una ingeniera, da esto. Y entre los escritores sucede. Claro. Y hay varios casos, yo tomé los más conocidos o aquellos que llegué a escuchar algún momento en algún programa de las 3 de la tarde, de escritores que me eran familiares. A ver, ¿qué buscaste? Por ejemplo, si yo le digo Adeline Virginia Stephen, ¿a quién me estoy refiriendo? A Virginia Woolf. Muy bien. Muy bien. Yo me quería el programa de preguntas-respuestas. Pasamos de la pregunta del corazón, del programa del corazón a la pregunta. Quería llegar a esto. ¿Me gano una licuadora o no? Una mini Beamer. Perfecto. Ahora es una mini Beamer. Soy viejo yo, soy de otra época. La licuadora no existe más. Y vos el viaje a Mar del Plata. Suele pasar. No, porque yo al punto que iba que esta mujer que tiene el nombre de soltera, Virginia Stephen, es conocida como Virginia Woolf, que es el apellido del esposo, que se llama Leonard Woolf, que también es escritor. Ahí está llamando Virginia.
Sí, parece, ¿no? Sí, llama Virginia. Perdón, Margaret Millar. Sí. Millar es el apellido de McDonald. Ahí también. McDonald es un seudónimo, en realidad Claro. es el apellido de... ¿Y cómo terminó esa historia de amor, Gastón? La de Virginia Woolf y Sí. Mal. Virginia un día salió a caminar y no volvió. No volvió y se quedó. Pero quería hablar un poco del esposo, que también era escritor, ¿sí? Y judío, y se sentía disminuido, ¿sí? Pasó a ser siempre como al futuro, pasó a ser como el esposo de Virginia Woolf, ¿sí? En este caso se da algo al revés. Ella lleva el apellido de él, ¿sí? Es conocido por el apellido de él, pero él es conocido por ser el esposo. Alguien que se formó en Cambridge, alguien que militó dentro del Partido Laborista y que se declaraba marxista socialista, amigo de Bertrand Russell, amigo de Keynes, publicó a T.S. Eliot, publicó a Sigmund Freud, o sea, estaba rodeado de un mundo intelectual y sin embargo él no tenía ninguna particularidad más que ser el esposo de Virginia Woolf. Escribió 2 cositas que se llaman The Village in the Jungle y en el año 1913 y Wise and Virgin en 1914, pero sí un montón de escritos políticos. ¿Y algún argentino? Sí. Perdón, para cerrarlo, Virginia Woolf. Hay Sí. una escritora y un marido con pretensión de escritor, vamos a decir. Hay una disparidad, diferencia, digo, de Ross McDonald y Margaret Millar y de la que vas a contar ahora. Pero también en el caso de Ross McDonald me parece... Pero no, lo vamos a dejar para adelante. En el caso de Argentina, no, lo vamos a dejar para adelante. ¿Cuál de los dos era el más talentoso? Pero No, eso no lo sé, que ello depende. sí se puede saber, pero lo vamos a En dejar para caso de Argentina. adelante. En el caso de Argentina... Está apurada, Nati. Sí, bueno, sí, le nos gustó vamos. Es que llega Virginia. No, nos está esperando Virginia, pero no Woolf. Era un amigo de la casa, Adolfo Bioy Casares, ¿sí? Con Con una tununa. Silvino Campo. la querida Silvina Ocampo, ¿sí? Amigo de Giorgi, amigo de Pizarnik, ¿sí? De Victoria Ocampo, la hermana. La hermana, famosa de Silvina Ocampo parece ser que fue criada o fue formada bajo el brillo de la intelectualidad de Victoria y de la belleza de Victoria, ¿sí? Y acá... Podemos entonces tener. Es una cuestión de fama, claro, porque para mí Silvina era mucho más artista que Virginia. Pasa que Victoria, perdón. Victoria tuvo como esa fama, ese estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Estuvo más cerca de Borges al principio y es más, y hoy llegó a Silvina por Victoria, pero ojo que Silvino Campo es una grandísima escritora de nuestra literatura. Y de las podemos mejores. En realidad Silvina era amiga de la madre de Bioy y picoteó el hijo. No voy a mirar a nadie que puede sentirse vengo por las comprometido. masitas y el Claro. té y después se llevó. No voy a mirar a nadie. Se llevó los alfajores. Y bueno, eso Está muy bien. suele pasar. Suele Escribían pasar. Las chicas son juntos. bravas ya desde esa época. Hacen esas Siempre fueron bravas y mucho más dentro. Hay una que me salté que es muchísimo más brava. A ver. Pero no importa. Lo interesante de esto es que escribieron juntos una novela que fue bastante traumática que se llama Los que aman odian, ¿sí? Donde... Se hizo una película el año pasado con esa. Ah, mira vos. Con Franchella y Lopilato. Está bastante floja la película, pero una adaptación. Sí, muy floja la película. ¿Franchella el padre o el hijo? Franchella el padre. Ah, mira vos. Hace del Dr. Uberman, que es el protagonista. Lopilato, la señorita. Y Lopilato es la señorita. Que en la novela es un poco más joven, pero en la película se zarparon de diferencia de edad. Pero bueno. Pero eso es una adaptación bastante literal de la novela que creo que es del 45, 46 la novela. Muy buena novela, recomiendo. Bueno, entonces la recomendamos Los la que aman película para los que tengan ganas Sí, de... de perder el tiempo. Sí, Hay podemos- otras, ¿sabes? Se pueden ver otras. Se pueden Está ver. Netflix lleno. Un detalle. ¿Y otras almas? ¿Otras? Otras, tirate unas parejas más. ¿Otra, dale, una ya, pareja antes de más? irnos, que ya Dale. terminamos el viernes, nos vamos al sábado. Bien. Nos vamos al fin de semana. Ahora nos ponemos las mejores ropas, por favor, pongamos nuestras mejores galas, nuestros mejores perfumes. Pareja glamorosa, sí lo era. Imaginémonos, años 70, Francia. Los escritores eran como una estrella de cine. Y tenemos dos que eran lo más top. El señor Jean-Paul Sartre, Ajá. disculpen mi francés, Sí, no, y te esmerás. No sé, también tendría que traer un francés para ver que también te salió, pero a mí te salió mejor que a mí. convencí. Sí. Y ahí viene lo bravo, Simone de Beauvoir.
Esa, sí, esa hay una, vamos de nuevo. escultura Simón de papá. Bobo. Dale. No. No, esa es una pareja así, casi del estilo de Bioy Casares y Silvina en cuanto a la fama pareja y al reconocimiento del medio, de la escritura en general. Tener un escritor, Sartre, en términos, por lo menos lo que yo he leído, o conocido en términos de ficción, me parece que era un filósofo, ensayista, sí, filósofo. Sí. Pero los dos tenían como una cosa así bastante par y famosos, inclusive más que mundialmente más que Bioy Casares y Silvina. Sí, la fama de ellos era conocida. Sí. Poneme música de show, poneme funk, sí. Bueno. Entonces, ¿vamos a seguir con mujeres el próximo viernes? Y Están parece bien. Ay, sí, la semana que viene les voy a presentar a una vez me preguntaron quién es el mejor escritor norteamericano y yo contesté, el mejor escritor norteamericano es Willa Cather. Willa Cather es una escritora del siglo XIX, es un chiste obviamente, no es que le estoy llamando de la manera masculina a una mujer, ¿no? Es escritora, una escritora del siglo XIX, bastante desconocida, con tramas rurales o de las incipientes ciudades de 1870, 1880, que era la época que le tocó vivir y escribir, entrañables, y vamos a ocuparnos de un hermoso cuento que se llama El vecino Rosicky, que es una historia rural hermosa, yo con las veces que lo he leído a esta autora me siento muy identificado con lo que fue la Argentina. Veo en ese pasado, que en realidad para ella era presente, el pasado de la Argentina, lo que podría haber sido un cuento que transcurre en la Pampa Húmeda, para decirlo así, o en la Sierra de San Luis, o en, no sé, o en Catamarca, bueno, hay una cosa así característica muy por afuera de Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, Entonces, Washington, el próximo viernes. El vecino Rosicky de Willa Cather. Muy bien. Estamos con los vecinos. Estamos con los vecinos, sí. Con los amores. Sí, estamos espiando mucho lo que hay al lado y no mirándonos para adentro. Es porque no tenemos la distancia suficiente. Claro, debe ser eso. El espejo no funciona. Nos saludamos, chicos, saludamos a todos los oyentes. Ya vamos a estar publicando los ganadores de los libros de hoy. Y bueno, decirles que nos sigan escuchando el próximo viernes a las 15 en www.lectores.ulp.edu.ar y le den me gusta, por supuesto, a la fanpage de Lectores 3.0. Y bueno, nos comunicamos por ahí, nos comentamos, nos sugerimos libros y por supuesto seguimos hablando de este cuento del día de hoy. Un abrazo. Nos vemos, buen fin de, nos tocamos. Chao. Cuidado con eso.
Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre.